Escrito hace más de 2000 años, el poema épico de Tito Lucrecio Caro expresa nociones completamente modernas. Por ejemplo, el empirismo, una teoría de los átomos, una teoría de la evolución, la noción de la prehistoria, y la moral y psicología epicúrea. Al ayudar a iniciar el Renacimiento, se le considera de lo más importante. En este video podrás conocer detalles sobre una sección de este poema épico. Lucrecio sobre la naturaleza, libro 5, antes de la teoría del Big Bang. Este libro comienza con un gran elogio al pensador o filósofo no especificado que descubrió o teorizó sobre las cosas que Lucrecio ha estado explicando. Sin duda él se refiere a Epicuro. También hace referencia al lector al que mencionó en el primer libro. Considera. Escúchame, ilustre Memio, un dios, quien descubrió el plan de vida, que ahora se llama filosofía. Esto es para introducir una crítica al mito religioso. Sí, el poeta procede a mencionar varios detalles de la mitología grecorromana para decir que son increíbles y absurdos. Por ejemplo, se dice que las hazañas de Heracles, la destrucción de todas esas bestias, no son superiores a lo que ha hecho el filósofo. Heracles puede haber matado a algunos monstruos, pero la tierra todavía tiene muchas criaturas peligrosas. Por el contrario, hablando de cómo el filósofo ha subyugado cosas como el orgullo, la avaricia, la pereza y la infelicidad y libertinaje. ¿No deberíamos dignificarlo? ¿Qué clasifica entre los dioses? Todo lo anterior es para pasar a una discusión de cómo los mitos no son reales y cómo la creencia en ellos puede ser disipada de la humanidad. La primera pieza o paso para hacerlo implica desmitificar los cielos, el cielo nocturno. Sí, como los simples de mente divinizan las estrellas y los planetas, debe explicarse que estos son materiales como las cosas aquí en la Tierra. Hay una mención de cómo las personas que dicen como él, que no hay deidades en el cielo, son consideradas merecedoras de solo los peores castigos. Lucrecio indica que objetos como las nubes, océanos o árboles, no tienen conciencia, así también deben ser las estrellas y los planetas. De la misma manera, se argumenta que no hay dioses aquí en la Tierra. El poeta dice: De hecho, la naturaleza de los dioses, tan sutil, tan alejada de nuestros sentidos, apenas es vista incluso por la inteligencia de la mente. Porque lo que no puede ser tocado a su vez nunca puede tocar. Es decir, que los dioses, si es que existen, seguramente no son como en los mitos. Además, que el hombre no puede afectar su comportamiento o interactuar con ellos. Es ridículo suponer que los seres supremos deben cambiar la realidad por el bien de simples mortales, jaja. De hecho, se hace referencia a cómo nuestra existencia misma, nuestro estar vivos, no puede considerarse como un beneficio o regalo de ninguna divinidad. Después de todo, Qué mal para nosotros si nunca hubiéramos nacido. Quien nunca ha probado el amor a la vida y nunca estuvo en la cuenta de los seres vivos. ¿Qué le duele que nunca haya nacido? Por supuesto, ya sea por implicación o explícitamente, se dice que estar vivo solo vale la pena si la vida es placentera, una verdad muy curiosa que la mayoría de los humanos parece no reconocer. Se plantea la cuestión de la posible cadena causal de creador y creado. Se dice que las deidades no podrían haber sabido que crear de la nada. Más bien, la existencia de las cosas, tal como son, debe estar predicada por la materia de la que todo está creado. Así, es como si la naturaleza misma, sola, mereciera el título de Dios. Un Dios insensible, inconsciente. El filósofo pone énfasis en cómo la naturaleza no parece haber creado un mundo, para los humanos. En cambio, el mundo es duro y difícil. Los humanos, de hecho, tienen muchas dificultades para sobrevivir en el mundo. Así, el mundo, como ellos mismos, simplemente sucede. Como náufragos de la furiosa marea. Desnudos, sin hogar, sin habla, en necesidad. Para poder vivir, cuando la naturaleza nos vertió. Seguramente estas son cosas aterradoras de considerar, jaja. El tema ahora cambia para argumentar que el mundo, la existencia o el universo, no es eterno. Es decir, que tuvo un comienzo, y que debe, se deduce, tener un fin. La primera prueba es que Así todo nacimiento y marco perecedero. Así la naturaleza misma del mundo.
debe concebirse también como perecedera. Me gustaría señalar que en lo previo se encuentra una rica gema aforística. El argumento se vuelve más detallado. Primero, el poeta explica cómo nada permanece igual. Más bien, todo está siempre cambiando. El suelo, por supuesto, se convierte en polvo o vapor por la luz del sol y una vasta multitud de pies. ya al mismo modo, el agua se evapora, y quizás incluso se convierta en tierra. Es sorprendente cómo Lucrecio entiende que hay un flujo de agua bajo la tierra que, como si secretamente, alimenta los flujos de los ríos. De cualquier manera, el aire y el fuego también pueden cambiar y alimentarse mutuamente. Aquí surge un malentendido sobre el sol. Se dice que debe ser alimentado por el aire, pero los detalles se explican más a fondo más adelante. Por el momento, se observa que la roca, incluso si esculpida a la forma de un dios, se desgasta, se desmorona y colapsa con el tiempo. La santa influencia no tiene poder para posponer los términos del destino o hacer frente a los decretos fijos de la naturaleza. Lo mismo se dice de héroes, humanos y sus monumentos. De cualquier manera, el reciclaje de materia, las bases de la existencia, se toma como prueba de que las cosas deben haber tenido un comienzo. Al menos, se argumenta, debe haber habido un tiempo antes de que las cosas tomaran la forma y la forma que tienen actualmente. De lo contrario, indica el poeta, la historia sería infinita, mientras que de hecho está siempre cambiando y progresando. Por eso, incluso ahora algunas artes todavía se refinan, aún aumentan, ahora a los barcos se les está añadiendo muchos nuevos dispositivos. En cuanto a la posible objeción de que la historia, en ocasiones, es borrada por una calamidad y así los humanos comienzan su progreso una vez más. Lucrecio dice que esta posibilidad, si es cierta, aún más prueba que la existencia debe haber tenido un comienzo y un fin. El argumento es que si la tierra y el cielo podrían cambiar tanto como para borrar la historia, entonces la tierra y el cielo deben ser perecederos. Lo que permanece eterno debe, de hecho, repeler todos los golpes o ser capaz de soportar a través del tiempo. Solo el vacío, la ausencia de materia, dice el filósofo, puede ser eterno. Subsecuentemente, debo confesar, la discusión se vuelve oscura. El poeta parece hacer referencia literal a la existencia como un posible conflicto o batalla entre diferentes formas de materia. Esto parece ser solo un cuento, un mito, para decir que ningún tipo de materia podría haber sido primero o siempre haber existido. Repito, al principio, solo podría haber habido nada en sí, el vacío. Cualquiera que sea el significado de lo anterior, el tema cambia una vez más. Ahora es para explicar cómo todo llegó a ser. Debo confesar, tal vez contaminada por el conocimiento moderno, no puedo evitar ver un poco de la teoría del Big Bang en la explicación de Lucrecio. Sí, como son las cosas ahora no es más que el resultado del azar. Las cosas han sido de muchas maneras diferentes antes, y la actual no es más que la coincidencia del presente. Al principio, o cerca del principio. No se podía ver nada como nuestras cosas. Solo alguna extraña tormenta. Y una masa prodigiosa y caótica, compuesta de todos los tipos de átomos primordiales. Esto me suena como la condición una fracción de segundo después del llamado Big Bang, si tal teoría, o hipótesis, es en realidad correcta. Como en la teoría moderna, el antiguo filósofo tiene todas las partículas separándose y mezclándose para crear diferentes objetos. Dice que lo primero en llegar a una mezcla fija fue la Tierra. Esta, debido a ser la primera y ser la más pesada, tomó posición en el centro del mundo. Luego tiene el agua en segundo lugar, luego el aire y por último el fuego que compone el Sol. Esto es curioso ya que previamente dijo que el universo es infinito y, por lo tanto, no tiene centro. Debe tenerse en cuenta que seguramente escribió esta obra durante muchos años, sin ningún software para editar, jaja. En cuanto a la forma del globo, sostiene que es un objeto tridimensional, redondo, flotando en el espacio vacío. Aquí surge un intento de explicar lo que equivale a la gravedad. Simplemente hace referencia a un ser humano que puede cargar su propio peso fácilmente, pero se ve agobiado por el peso ajeno. Es decir, al llevar cosas que son mucho más ligeras que él mismo. Considera como pregunta. ¿Qué poder, en suma, puede levantar con ágil salto nuestro cuerpo?
salvo la energía de la mente que dirige las extremidades? Parece creer que los humanos pueden llevarse a sí mismos gracias a alguna poderosa partícula, la que crea la mente. Imagina que algo similar debe suceder con la gravedad, sin embargo, no profundiza mucho en este tema. En su lugar, habla de los cuerpos celestes y cómo se mueven. Supone que el aire, o algo parecido, existe en los reinos exteriores. Es decir, algo similar a la ahora desacreditada teoría del éter. De cualquier manera, es esta sustancia cuyo viento empuja los objetos celestiales. Sin embargo, Lucrecio no sostiene esta hipótesis con mucha firmeza. Más bien, menciona otras posibles causas. En un momento, brevemente como de paso, menciona que quizás es la Tierra la que se mueve, mientras que los objetos celestiales permanecen quietos. Por supuesto, muchos filósofos, como Pitágoras, argumentaban lo mismo. No sabe cuál posibilidad es correcta y sabe que no sabe. Considera estas líneas. Asignar a los movimientos de las estrellas. Incluso varias causas que es posible existan en todo el universo, de las cuales una debe ser la causa incluso aquí. ¿Qué hace el movimiento para nuestras constelaciones? Con la misma duda, lo más curioso, sorprendentemente, Lucrecio no sabe si la luna brilla o refleja la luz solar. Sin embargo, sostiene que tanto el Sol como la Luna son seguramente cada uno más pequeños que la Tierra, jaja. Explica cómo el pequeño Sol puede brillar tanto al hacer una analogía con pequeños manantiales que aparentemente nunca dejan de fluir. También hay incertidumbre sobre por qué el Sol cambia de camino, ligeramente, a lo largo del año. Es decir, no sabe sobre la inclinación de la rotación de la Tierra. Aquí invoca a Demócrito, un filósofo presocrático que vivió 400 años antes. El argumento es que los objetos más alejados del centro de rotación tendrían que moverse más rápido para no perder su alineación con los objetos más cercanos al centro. Por lo tanto, en pequeños incrementos, las estrellas más distantes se desalinean con el Sol. Debo señalar que es importante no burlarse del poema de hace 2000 años. El poeta y los filósofos carecían de la sociedad e instituciones necesarias para reunir las premisas necesarias para hipótesis históricamente más avanzadas. No obstante, la ignorancia llega hasta la incertidumbre sobre si el Sol y la Luna viajan bajo la Tierra o si nacen de nuevo. Podrían ser fenómenos naturales que se repiten con frecuencia. El poeta explica la posibilidad de esto último al mencionar muchos ciclos naturales que ocurren con gran regularidad. Como se podría imaginar, la misma duda se refiere a los eclipses. Esto es curioso, ya que en otros lugares, como en Plutarco y Polibio, he oído discutir la teoría de los eclipses de Anaximandro como hechos. Sin embargo, Lucrecio es menos comprometido. Menciona que quizás los eclipses son la luna cubriendo el Sol, o la Tierra cubriendo la luna. Sin embargo, dice, otras causas son posibles. Tal vez la luna como si se enrollara sobre sí misma, tal vez el Sol se cansa de brillar en ciertas ocasiones, tal vez hay un tercer objeto celestial invisible que los oscurece. De nuevo, creo que la mayoría de los filósofos estarían de acuerdo con Anaximandro, el conocimiento actual. Y, además, personalmente aplaudo cualquier escepticismo. El error solo existe en la certeza. El libro restante de la epopeya poética de Lucrecio no sobrevivió en su totalidad. De todos modos haré un video, pero para animaros a ver el análisis final y el video recopilatorio, tened en cuenta el aforismo. Todo lo que jamás vive invariablemente nace para morir. Si disfrutas o le sacas provecho a mis aforismos, que sepas que tengo miles. Escribiré libros con breves ensayos temáticos compuestos de aforismos. Estos ensayos son profundos e intrigantes pero fáciles de leer. Para copias muy económicas, busca Protágoras Paz en el sitio web de Amazon. Repito, Protágoras Paz, ese es mi nombre.